Paulo Dybala tenía todo para convertirse en uno de los máximos ídolos de la Juventus. Tenía talento, tenía gol, tenía carisma y tenía algo que muy pocos jugadores tienen. Esa sensación de que cada vez que tocaba la pelota podía pasar algo distinto. Durante años fue una de las grandes caras del club. Ganó títulos, tuvo temporadas de alto nivel y para una generación entera de hinchas, Dybala fue la marca de su generación. Pero al mismo tiempo, su historia dejó una duda que sigue estando hasta el día de hoy. ¿Realmente llegó a ser todo lo que prometía? Así que hoy quiero responder a esa pregunta que parece simple, pero que en realidad tiene muchísimo para analizar. ¿Qué tan bueno fue Dybala en Juventus? El ascenso. Para entender lo que fue Dybala en Juventus, primero hay que entender el contexto en el que llegó, porque no aterrizó en cualquier club. Llegó a una Juventus que ya venía construyendo una hegemonía brutal en Italia, un equipo ganador, dominante, con una gran exigencia y con una idea clarísima de lo que significaba jugar ahí. Y en ese contexto, Dybala no llegó como un refuerzo más, llegó como una gran apuesta. Después de romperla en Palermo, llegó como uno de los talentos más prometedores del fútbol italiano. Juventus fue a buscarlo porque veía que Dybala no era simplemente un delantero habilidoso, sino que veía en él a un jugador especial. Y eso se notó bastante rápido, porque desde sus primeros partidos empezó a dejar esa sensación de que cada vez que tocaba la pelota algo podía pasar. Dybala no era un 9 clásico, no era un extremo puro, ni tampoco era un enganche tradicional. Era una mezcla muy difícil de defender, porque podía bajar a recibir, girar entre líneas, asociarse, enganchar hacia adentro y sacar un remate de zurda imposible. Y ahí empezó a construirse algo que sería clave durante toda su etapa en Juventus. No solo rendía, sino que era una sensación. Y en esa Juventus tan estructurada, competitiva y dominante, la joya representaba muchas veces la parte más creativa e impredecible del equipo. Por eso, muy rápido dejó de ser solo una promesa y empezó a convertirse en figura. Su mejor versión. Hubo una etapa donde Dybala no era solamente un buen jugador, sino que era un jugador de élite mundial. Y eso no solo se veía de ratos, sino que se veían los números. Porque muchas veces cuando se habla de Dybala, se lo recuerda más por la estética que por la producción. Y la realidad es que también produjo muchísimo. Por ejemplo, en la temporada 2017-18 jugó 46 partidos y marcó 26 goles. Eso te habla de una amenaza ofensiva real. Pero además, lo más interesante es que no dependía únicamente del gol, ya que si vemos la temporada 2019-20, firmó 17 goles y 15 asistencias. Ese dato es importantísimo, porque ahí ya no estás hablando de solo un definidor, estás hablando de un jugador completo, un futbolista que no solo aparecía para terminar la jugada, sino también para construirla y hacer jugar a los demás. Eso fue probablemente lo que hizo tan especial a Dybala en sus mejores años. No tenía una sola virtud, sino que tenía miles de recursos. Durante esos años, de verdad parecía que Juventus tenía un jugador que estaba listo para instalarse entre los mejores jugadores del mundo. Y ahí aparece una de las claves más importantes. Dybala sí llegó a tener el nivel de gran estrella, y no es una exageración decirlo, porque a veces, con el paso del tiempo, se lo recuerda como si hubiera sido solo un jugador talentoso con algunos momentos buenos. Y Dybala en Juventus fue mucho más que eso. Marcó a una generación. Ahora bien, si hubiera sido solamente un jugador vistoso, con buenos números, hoy no seguiría generando tanto cariño y respeto. Y eso es porque su impacto en Juventus fue más grande que una estadística. Dybala también dejó una huella enorme. Ganó 12 títulos con Juventus, incluyendo 5 Serie A, 4 Copas de Italia y 3 Supercopas de Italia. Y eso ya lo pone automáticamente en otro lugar. Estamos hablando de una figura central dentro de una era ganadora. Dybala fue parte real de una Juventus campeona, una Juventus dominante, una Juventus que en Italia ganaba casi por costumbre. Y eso ya lo convierte en una figura importante de la historia moderna del club. Pero incluso así, hay algo que hace que sea todavía más recordado.
Y es que en algún punto fue más que un simple futbolista, fue un símbolo. Porque no todos los grandes jugadores terminan marcando una generación de hinchas como lo hizo Paulo, con sus festejos, sus tatuajes, el mítico dorsal 21, su forma de jugar, la imagen de jugador fino, elegante, casi de culto. Todo eso fue construyendo algo que iba más allá del rendimiento. La joya generaba identidad. Y eso es clave, porque hay jugadores que ganan mucho, pero no dejan marcada su imagen. Y después están esos jugadores que además de jugar bien, quedan completamente asociados a una etapa. Y Dybala fue exactamente eso para muchísimos hinchas. De hecho, hay una prueba muy clara de esto, y es su llegada a la Roma. Porque lo que pasó cuando llegó a Roma fue una locura. Miles de hinchas recibiéndolo como si estuviera llegando un ídolo absoluto, cuando ni siquiera había debutado oficialmente. Y eso no se explica solamente con goles o con estadísticas. Eso pasa cuando un jugador ya representa algo mucho más grande. Dybala no solo fue importante por lo que hizo, también fue importante por lo que representó. Y para muchísimos hinchas, especialmente los más jóvenes, Dybala terminó siendo eso, el gran referente emocional y futbolístico de una generación. Una generación que creció viendo a Juventus ganar y viendo a Dybala como la cara más creativa y especial de ese equipo. Y eso pesa muchísimo, porque quizás no todos crecieron con Del Piero, pero sí crecieron con Dybala. Y eso, en términos de legado, vale muchísimo más de lo que a veces parece. El límite. Y ahora viene la parte más importante, porque si todo hubiera sido tan perfecto, hoy no estaríamos haciendo esta pregunta. Hoy simplemente diríamos, sí, fue una leyenda absoluta, pero no pasa eso. Y no pasa porque aunque fue brillante, muchísimas veces también hubo algo que lo acompañó durante casi toda su etapa en Juventus. La sensación de que nunca terminó de convertirse en una superfigura a nivel histórico. Y hay razones para eso. La primera es que aunque en Italia fue enorme, en Europa nunca terminó de dominar de verdad. En Champions, Dybala dejó buenos números y campañas interesantes. Con Juventus sumó más de 50 partidos y tuvo varios aportes importantes. No fue un fracaso europeo ni mucho menos, pero tampoco convirtió la Champions en su territorio. Nunca terminó de construir esa imagen de jugador que cada vez que llegaba a una noche continental, domina absolutamente el campo de juego. Y eso pesa mucho cuando estás tratando de convertirte en el máximo ídolo de un club con tanta historia. La segunda razón tiene que ver con algo todavía más sutil. Dybala siempre dejó la sensación de que podía llegar incluso más arriba. Porque después de temporadas enormes, uno sentía que estaba a punto de explotar del todo. Y sin embargo, eso nunca terminó de pasar. A veces por lesiones, a veces por irregularidad, a veces simplemente porque el fútbol no siempre sigue la línea perfecta que uno imagina. Y después está la tercera razón, la llegada de Cristiano Ronaldo. Porque cuando llega Cristiano, cambia todo. Y no necesariamente porque Dybala haya jugado mal a partir de ahí, sino porque el equipo, naturalmente, empezó a girar alrededor de otro jugador. Antes de eso, Dybala podía sentirse mucho más como el centro del equipo, pero con Cristiano el foco cambió. Y eso también afectó cómo lo recordamos, porque a veces no alcanza con jugar bien, también importa muchísimo qué lugar ocupas. A partir de ahí, dejó de sentirse del todo como el jugador del equipo. Siguió siendo importante, siguió teniendo calidad, pero ya no siempre parecía la cara absoluta del proyecto. Y cuando juntás todo eso, la conclusión empieza a ser bastante clara. Dybala fue enorme, pero no terminó de tocar ese último escalón que lo convertía en uno de los máximos ídolos del club. Y decir eso no es bajarle el precio, al contrario, es entender exactamente por qué su historia genera tanto debate hasta el día de hoy. Conclusión. Entonces, al final, la respuesta probablemente no está ni en la exageración ni en la frialdad. Porque si uno lo mira con honestidad, Dybala en Juventus fue clarísimamente mucho más que un buen jugador. Fue una gran estrella del club, un futbolista de talento superior, con temporadas de altísimo nivel, con producción real, con títulos. Y además,
fue uno de esos jugadores que lograron algo muy difícil: ser inolvidables. Ahora bien, Dybala sí fue una leyenda moderna de Juventus, y eso para mí es lo más justo, porque si uno mira la historia reciente del club, es imposible contarla sin él. Dybala no fue el mayor ídolo de Juventus en toda la historia, pero sí fue el gran referente de muchísimos hinchas que crecieron viéndolo a él como la cara de esa época. Y eso, al final, también es una forma de convertirse en leyenda. Pero ahora, te quiero leer a vos. ¿Qué tan bueno te pareció Dybala en Juventus? ¿Te parece que fue una leyenda total del club o sentís que por el talento que tenía pudo haber llegado todavía más arriba? Muchas gracias por verlo hasta el final y te leo en los comentarios.